Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Queridos telespectadores, bienvenidos una vez más a este vuestro programa Ser Social. Hemos hablado a lo largo de estos capítulos que hemos visto con vosotros la importancia que existe en el Islam o el rango que tiene en el Islam las relaciones sociales y el hecho de que el ser humano esté abocado a entenderse con el resto de sus congéneres humanos. Hemos visto cómo nos enseña el Islam a que el ser humano es un ser social y que debe ser un ser social y sociable y que debe entenderse con el resto de las personas, ya sea en una sociedad o allá donde se encuentre. Y vimos que el ser humano, lo primero que nos enseña el Islam es a cómo tiene que relacionarse consigo mismo, pues si no se conoce a sí mismo, no será capaz de conocer cuáles son sus limitaciones, ni cuáles son sus capacidades, ni cuáles son sus vicios, ni cuáles son sus defectos. Por lo tanto, el ser humano debe conocerse a sí mismo para poder luego aprender a conocer a los demás. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de una relación verdaderamente fundamental en la vida de todo ser humano y en las relaciones de todo ser humano. Nos referimos a la relación del ser humano con sus padres. Y en este caso decir que son muchos los textos, tanto del Corán como de la tradición del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, de la Sunna, que nos enseñan el rango que tiene en el Islam el trato a los padres y cómo debe ser el trato que cada uno de nosotros debe tener con sus padres. Y el primer texto de ellos vamos a ver a continuación una aleya del Corán donde se nos habla de ese rango que tienen los padres en el Islam. Y la aleya del Corán dice lo siguiente: Tu Señor dictaminó que únicamente le sirváis a Él y que tratéis de la mejor manera a vuestros padres. En esta aleya del Corán, tal y como nos informan nuestros sabios, nos indican y nos dicen que Allah igualó e equiparó el hecho de servirle a Él, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ, como dice el verso en árabe. Y vuestro Señor dictaminó que únicamente le sirváis a Él y que trataseis de la mejor manera a vuestros padres. Y aquí, tal y como nos dictan y nos enseñan los sabios del Islam, Allah ha equiparado el hecho de servirle a Él y de adorarle únicamente a Él a el hecho de tratar correctamente a los padres. Entonces fijémonos qué rango ha otorgado Allah, qué rango ha otorgado Dios a los padres y al trato que hay que tener con ellos, porque lo asemeja al hecho de servir y adorar a Allah, que es de la cosa más fundamental y más importante que nos transmite el Islam. Por eso debemos de tratar correctamente a los padres y nos enseña el Islam muchas directrices y muchas maneras para que ese trato sea el mejor posible. El siguiente texto que vamos a ver también se trata de una aleya del Corán y que nos dice lo siguiente: Hemos ordenado al ser humano el trato bondadoso con sus padres. Su madre le llevó soportando fatiga tras fatiga. Entonces, en esta ley otra vez se nos vuelve a hablar de cómo Allah, ensalzado sea, se nos dirige a nosotros y nos dice que tenemos que tratar correctamente a nuestros padres y que es una orden de Allah. Pero dentro de esta generalidad, en esta ley, hace una mención especial a la madre. Y así lo encontramos igualmente en un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos dice, se nos cuenta que en una ocasión vino una persona al profeta Muhammad, la pasa con él, y le preguntó por qué persona o cuáles de las personas debe o merece recibir el mejor trato por nuestra parte. Entonces el profeta Muhammad, la pasa con él, le dijo a esa persona: tu madre. Luego la persona volvió a hacer la misma pregunta: ¿quién es la mejor persona o qué persona merece por mi parte el mejor de los tratos? Y por segunda vez el profeta Muhammad, la pasa con él, volvió a responderle: tu madre. Y luego la persona volvió a preguntar una tercera vez:
y le preguntó la misma pregunta, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le contestó por tercera vez: tu madre. Y en la cuarta posición le volvió a contestar y entonces le contestó el profeta Mohammed, le dijo: tu padre y aquellos que le sigan en proximidad. Entonces, en este hadith tan conocido por nosotros y tan hermoso, nos enseña de que la madre, si dentro de la relación y dentro del trato y dentro de esa bondad que tenemos que tener con nuestros padres, la madre, es decir, aquella persona que nos ha traído al mundo y que, como dice la ley del Corán, nos ha llevado en su seno fatiga tras fatiga, lo que nos enseña es que tenemos que tener un trato más especial, un trato más cuidado y más guardado que tenemos que tener con nuestras madres. En otra ley del Corán, que vamos a ver a continuación, se nos enseña también el trato, uno de los tratos que tenemos que tener con nuestros padres. Y este es el texto que nos dice lo siguiente: sé agradecido conmigo y con tus padres. En esta ley del Corán, aparte de las anteriores que nos instan a que debemos cuidar a nuestros padres, de que tenemos que tratarles correctamente, también se nos habla de otro punto concreto también conocido, que es el siguiente, que es el de ser agradecido con Allah y con nuestros padres. Ser agradecido con Allah significa el obedecerle en llevar a cabo aquello que nos ha pedido, el alejarnos de aquello que nos ha declarado ilícito y que es haram, que no es correcto, y el ser agradecido con los padres se trataría o se trata de obedecerles, de hacer caso a aquello que nos pidan, siempre y cuando nos insten o nos digan que hagamos algo, siempre que sea correcto bajo el Islam. Es decir, no podemos obedecer a nuestros padres cuando demos el caso de que alguien o alguno de ellos nos inste, por ejemplo, a robar o a mentir o a hacer algo que es ilícito. En este caso no cabe esa obediencia, pero dentro de lo que manda el Islam, la obediencia a los padres tiene que ser absoluta. Si nos piden que les ayudemos, si nos piden que vayamos a hacer algún recado, si nos piden cualquier cosa, siempre que esté dentro de los límites del Islam, es una obligación y además es una de las mejores formas que tiene el musulmán para acercarse a Allah o para obtener la complacencia de Allah. Ahora vamos a ver otro texto, otra ley del Corán, que nos habla sobre el trato también que tenemos que tener con nuestros padres. Y el texto es el siguiente, vamos a verlo. Dice el Corán: si uno de ellos o ambos les llega la vejez estando contigo, jamás les digas uf, ni les trates con antipatía y diles buenas palabras. En esta ley del Corán no viene restringida porque aunque se cite en el Corán cuando nos habla cuando ambos de nuestros padres lleguen a la vejez o se hagan mayores, sino que el precepto es genérico y que nunca debemos dirigirnos a ellos ni con aspavientos, ni con malas palabras, ni nada por el estilo. Es decir, tal y como dicen nuestros sabios, si ya de por sí el decirles uf o dirigirnos a ellos con malas palabras es incorrecto, todo lo que venga de aquí para arriba, es decir, en el maltrato, en algo que no sea correcto de la complacencia de Allah, es totalmente ilícito y es completamente haram. Y nos insta que, sobre todo en esta edad, cuando ya nuestros padres son mayores, incluso cuando pueda darse el caso de que ya llegan a la senectud y ya a lo mejor, como suele pasar en muchas ocasiones, pues la gente mayor ya no comprenda las cosas, les sea difícil incluso el que uno pueda entablar una conversación, lo que nos insta el Corán es a que siempre salga de nosotros las buenas palabras y no las malas palabras o las malas acciones. Y que debemos de ser tan cuidadosos con ellos como ellos lo fueron de nosotros cuando éramos pequeños. Y por eso encontramos, en este caso, otra ley del Corán, donde se nos habla de esa rememoración que tiene que tener toda persona para con sus padres. Es decir, si cuando tiene los padres y son mayores y necesitan de más cuidados, no debemos olvidar el caso contrario, es decir, cuando nosotros éramos pequeños
y ellos cuidaron de nosotros. Por eso vamos a ver este texto, esta ley del Corán, donde se nos dice lo siguiente: sé humilde con ellos y di, Señor mío, ten misericordia con ellos, tal y como ellos la tuvieron conmigo cuando me educaron de pequeño, o cuando me educaron cuando yo era pequeño. Entonces, en esta ley del Corán se nos vuelve a recordar un asunto muy importante, y es el de no olvidar lo que se conoce o se denomina en árabe en ni'ma, que es los dones que uno recibe a lo largo de su vida. Entonces, si uno se para a pensar, sobre todo esto lo puede ver puede rememorar cuando ha sido pequeño, o puede verlo cuando ve a otros niños cómo son cuidados con sus padres, o incluso el caso más personal y directo, que es cuando uno tiene hijos y ve todo lo que tiene que hacer por ellos, cómo tiene que cuidarles, cómo tiene que encargarse, cómo tiene que estar siempre al tanto de ellos para que estén bien, porque cuando uno es pequeño realmente necesita de cuidados y de atenciones. Lo que nos hace y lo que nos insta en este caso el Corán, lo que nos pide Dios en esta aleya, es a que rememoremos todo cuanto han hecho nuestros padres por nosotros y que seamos agradecidos con ellos. Y por lo tanto nos enseña Allah, ensalzado sea, nos enseña Dios en esta ley del Corán a hacer un dua, a hacer una plegaria y pedirle a Allah a que tenga misericordia y a que colme a nuestros padres con misericordia, del mismo modo que ellos la tuvieron con nosotros cuando éramos niños, es decir, cuando no nos servíamos por nosotros mismos, cuando necesitábamos de cuidados, cuando necesitábamos de atenciones, ahí estaban ellos para cuidarnos. Y por ello ahora, cuando la sunna de Allah, es decir, cuando la ley de vida que Allah ha puesto en este mundo, cuando nosotros éramos pequeños y nosotros precisamos en su momento de su ayuda, ahora cuando ellos son mayores es cuando ellos necesitan de nuestra ayuda, y por lo tanto debemos ser agradecidos con Allah, debemos aplicar aquello que nos ha pedido y debemos de cuidar de nuestros padres cuando son mayores, y no debemos dirigirnos a ellos ni con malas palabras ni con malas acciones. Por desgracia, hoy día, si uno echa un vistazo a la sociedad y a estas relaciones que acabamos de citar, es decir, la relación padre-hijos, por desgracia vemos cómo muchos de estos niños, de estas personas que eran niños y ahora son adultas, se comportan de una manera totalmente correcta con sus padres. Hay quienes les insultan, hay quienes le dirigen malas palabras, hay quienes incluso detestan la vida con sus padres cuando ya son mayores porque les ven como una carga. Y eso es algo totalmente antagónico a los principios del Islam. Es decir, no vale que uno se sirva de sus padres cuando es pequeño, cuando necesita de ellos, cuando les pide dinero, cuando les pide cosas, y luego cuando ya se han hecho mayores, verlos como una carga y verlos como algo, como un objeto que al final uno quiere tener lejos y le estorba en su casa. Y eso realmente es un pensamiento totalmente demoníaco, y en que en muchos casos la sociedad actual nos insta a pensar y nos insta a tener. Por eso tenemos que tener cuidado, en este caso no solo ya como musulmanes, sino como personas, el ver a nuestros padres como la fuente de la vida, ver en nuestros padres las personas que nos han cuidado desde pequeños y que nos han dado todo lo que somos. Por eso el Islam siempre nos insta a que tratemos de la mejor manera a nuestros padres de por vida, se nos lleve primero a nosotros o se lleve a uno de ellos antes. Bueno, hasta aquí meditemos en esta relación que alhamdulillah tenemos algunos todavía, y tratemos de la mejor manera a nuestros padres para que así Allah también nos trate y nos trate de la mejor manera y esté complacido con nosotros. Hasta el próximo episodio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.